Una vez más, bienvenidos a esta campaña que se titula Ha llegado la hora. Esta noche voy a predicar uno de mis sermones más hermosos, pero al mismo tiempo más difíciles de predicar. Porque yo no sé lo que ustedes van a sentir, pero cada vez que yo lo veo, cuando yo veo lo que Jesús hizo por mí, es muy difícil controlar mis emociones. Así que yo le pido a ustedes que oren por mí para yo poder terminar este sermón, pero oren aún más para que Dios nos enseñe a su Hijo una vez más. El título de mi sermón en esta noche se titula Lo que Él hizo por mí. Lo que Él hizo por mí. Una vez más vamos a orar rápidamente. Amante Dios, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Señor, nos acordamos lo que tú hiciste por nosotros, Señor, en aquel viernes cuando diste tu vida por mí. Así que, Padre, en estos momentos, escóndeme tras tu cruz. Señor, yo quiero levantar a tu Hijo Jesús crucificado en estos momentos para que toque los corazones de aquellos que tienen y deberían tomar una decisión por Jesús. Y te lo pedimos en su nombre. Amén. Cuando la película La Pasión de Jesús salió a los cines, muchas personas se quedaron impresionadas por el sufrimiento que pasó Jesús representado en la película. Pero les tengo que ser sinceros, cuando yo la vi, yo pensé que yo hubiese cambiado ciertas escenas. Pero lo importante de todo es que yo no creo que necesitamos una película para verlo. Yo creo que Dios ha organizado todo para que tú entiendas el por qué Jesús murió. Esa persona que me escucha, mi anhelo hoy, esta noche, es que tú entiendas lo que Él hizo por ti. Tú no estás aquí por coincidencia o por alguien te invitó porque era Viernes Santo. Tú estás aquí porque esto es una cita divina con Jesús. Él no solo, no solo murió, yo creo que todos nosotros estamos impresionados por el dolor también que Jesús sufrió. Pero si hubiese sido por nada, si hubiese sido algo que Él se lo trajo a sí mismo, como yo he escuchado muchos teólogos decir, pues entonces, ¿para qué lo hizo? Yo prefiero o difiero, perdón, con esos teólogos. Yo creo que el acto central de toda la eternidad fue la muerte de Jesús en el Monte Calvario. Porque no fue por Él mismo, sino por mí que murió Jesús. Y digo eso por varias razones. Y la primera razón que puedo sugerirle a ustedes se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Escuchen cuidadosamente. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La Biblia habla acerca de una segunda muerte, sugiriendo que hay una primera muerte. La primera muerte es la que todos nosotros vemos todos los días. La segunda muerte es una muerte eterna para aquellos que rehúsan la sangre de Cristo y su poder para salvar. Así que la primera muerte es el resultado del pecado. Muchos de nosotros vamos a morir, pero eso no significa que estamos muriendo sin Cristo. De hecho, yo tengo que proclamar a ustedes, tú puedes vivir en Cristo y también morir en Cristo. Y si tú mueres en Cristo, tú solamente duermes. Es como un sueño que te despertarás cuando escuches la voz de Jesús. Aquellos que estén en las tumbas, aquellos que han conocido el nombre de Jesús, entienden cómo suena la voz de Jesús. Van a escuchar su voz en la tumba. Nadie más puede ser escuchado en la tumba, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Ellos no tienen el poder de escuchar hasta que el dador de vida los llame. Y cuando Jesús llama,
Aún las personas que están muertas van a escuchar su voz y se levantarán. El mismo ángel que marcó sus tumbas lo va a estar esperando cuando ellos se levanten a través del poder divino. Y ellos lo llevarán a reunirse con su Señor. Y a mí me encanta pensar en eso. Alguien tiene que decir amén y glorificar a Dios en estos momentos. Pero hay también una segunda muerte. Las personas que pasan por la segunda muerte van a resucitar brevemente y van a morir instantáneamente por el resplandor de la venida de Cristo. Y yo le sugiero a ustedes que la primera razón por la cual Jesús murió es para que nosotros podamos evitar o evadir la segunda muerte. Así que hoy yo sé que yo puedo experimentar la primera muerte y yo no tengo miedo a la primera muerte. Yo he pasado por muchas situaciones en el Army por los cuales yo pensé que ese era mi día. Yo como les dije, yo viajo mucho. Y yo me acuerdo uno de esos vuelos donde había mucha turbulencia. Y en una de ellas lo único que salió de mi boca fue, Señor, ayúdanos. Cuando la turbulencia se detuvo, hermanos, nosotros tenemos que encomendarnos a Jesús. Pero en ese momento, antes de que todo cesara, yo pensé, si yo tengo que dejar este mundo, yo quiero proclamar el nombre de Jesús. Porque si yo muero en él, y yo muero allí, yo voy a levantarme una vez más. Si Cristo no hubiese muerto, todos nosotros somos susceptibles no solamente a la primera muerte, pero también a la segunda muerte. Y yo le digo en esta noche de que nosotros tenemos esperanza porque Jesús murió en el Calvario. Otra razón que nosotros tenemos prueba de Jesús, el por qué Jesús murió, es que la ley ceremonial ha acabado. La ley ceremonial era la que decía que solamente podías caminar cierta distancia en el sábado. Tú solamente podías cargar algo que pesaba lo mismo que un pañuelo. Tú no podías hacer ciertas cosas aun cuando tú hacías lo que era supuestamente legal en el sábado. Siempre había una persona que te criticaba. Jesús entró en conflicto con estas cosas, en estas leyes, porque él sanó, como dijimos anoche, a un enfermo en el sábado. De hecho, eso es apropiado en el sábado. Alguien hoy debería tomar el tiempo de ir a visitar a alguien. Deberíamos traer luz a la vida de una persona. Le deberíamos decir a las personas acerca del Jesús del sábado. Pero el hecho es que bajo el peso de esas leyes ceremoniales, el sábado se había convertido en un estorbo. Tenías que estar pensando en lo que podías o no podías hacer. Tú no podías tener el gozo del sábado. Y yo le digo que Dios creó el sábado como una delicia. De hecho, si tú te deleitas en el Señor en el sábado, Él te dará un tipo de gozo especial durante el sábado. Hay un gozo en poder tener comunión con Jesús durante el sábado que nadie puede tener excepto aquellos que creen que Él lo ha dicho. Y entonces Él magnifica el gozo. Y yo no estoy hablando de nuestras sonrisas falsas que las personas tienen en los comerciales. Yo no estoy hablando de personas que tratan de hacerse felices. Yo te estoy hablando del gozo que brota desde adentro cuando tú sabes que Jesús está en tu vida. Que Jesús es aquel que gobierna tus actividades. Y cuando tú caminas con Él y hablas con Él, entonces tú entiendes el gozo del sábado. Esas mismas leyes ceremoniales decían que cuando yo pecaba, yo tenía que llevar un sacrificio al sacerdote en el templo. Los sacerdotes algunas veces le cortaban la garganta al cordero, pero eventualmente el pecador era el que le cortaba la garganta. Jesús entendió eso, así que cada símbolo en la ley ceremonial apuntaba hacia el sacrificio real. Un día, cuando finalmente Jesús fue a la cruz, el sacerdote estaba en el templo con un cuchillo en la mano, un cordero estaba a punto de morir, pero cuando Jesús declaró consumado es, la mano del sacerdote comenzó a temblar, el cordero brincó de donde estaba y huyó, porque el verdadero cordero de Dios
había muerto en la cruz. Así que en Colosenses 2:14 podemos leer que cuando Cristo murió, estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esto no se está refiriendo a los 10 mandamientos, hermano y hermana. La Biblia dice que esos mandamientos duran para siempre, son perpetuos, son sagrados, son justos, son buenos, son la perfecta ley de la libertad y duran para siempre. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que fue la ley ceremonial la que fue clavada a la cruz. La ley que nos dice en Deuteronomio 34:21, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿lo vieron? Un libro. La Biblia nos dice que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Debo pausar y decir que uno de mis predicadores favoritos dijo que cuando Jesús escribe ley, Él la escribe en piedra. Estoy escribiendo al revés porque es en hebreo. Solamente el dedo de Dios puede escribir en piedra. Así que cuando Jesús escribe la ley, Él la escribe en piedra. Pero un día hubo un grupo que vino a acusar a una mujer que fue cogida en el acto del adulterio. En ese día Jesús escribió en el piso del templo en polvo. Él escribió los pecados no confesados de aquellos que trajeron a esa mujer. Y cuando él terminó de escribir, todos habían ido. Así que hoy yo te declaro que cuando Jesús escribe la ley, Él la escribe en piedra para que no se te olvide. Pero aun si Él escribe tu pecado, Él solamente lo escribe en polvo, para que cuando tú confieses tus pecados, lo único que tiene que hacer es soplarlos y el poder de Jesús borra mis pecados. Eso es el poder de mi Jesús. Así que Jesús va a la cruz para que yo me goce del sábado. Y yo lo hago. Oh, sí, hermanos. Yo estoy en las horas del sábado en estos momentos. Si ustedes me ven a mí durante el sábado y me preguntan el por qué yo estoy tan feliz, es porque se me ha dicho que yo sea feliz. El sábado trae gozo. Es una delicia. Y yo estoy tan feliz porque yo tengo 52 días extra de vacaciones al año. Oh, sí. Así que si tú no has tenido días de vacaciones últimamente, guarda el sábado, acéptalo y tú tendrás 52 días de vacaciones, los cuales vienen justo a tiempo. Porque exactamente cuando tú estás a punto de perder tus cabales, el sábado llega. Y no es un día para ponerte a dormir o quedarte en tu casa, pero es un día de tener comunión con Dios. Y la única pregunta que tienes que hacerte durante el sábado es, ¿lo que estoy haciendo le trae gloria y honra a Dios? Y si honra a Dios, es digno de hacerlo en el sábado sagrado de Dios. Así que Cristo fue a la cruz para enseñarnos que los mandamientos están en efecto para siempre. Hay muchas personas que creen que Jesús eliminó la ley. Y mi pregunta es bien básica. Si Él eliminó la ley, entonces, ¿por qué tenía que morir? Porque acuérdense que la definición de pecado en la Biblia es que la transgresión de la ley. Si la ley fue erradicada, ¿por qué entonces Jesús tenía que morir? Si yo sé cómo es el cielo completamente y hubiese vivido allí, ¿por qué escogería yo venir a este planeta? Esto no es un lugar malo en algunos lugares del mundo. Algunos de ustedes viven en lugares muy buenos, pero tu casa nunca se va a comparar a la casa de Dios. A mí no me importa en dónde vivas, tu casa no se puede comparar a la casa o mansión que vas a tener cuando Jesús te lleve al reino de los cielos, donde hay lugares de descanso, lugares para vivir que son permanentemente míos. De hecho, una de las cosas que a mí me encanta de mi mansión es que tú no me la vas a poder quitar. Sí, no va a haber más impuestos, no va a haber más crimen, no va a haber más hipoteca, no va a haber más alquiler. Así que Jesús vino e hizo todo esto
Porque nos dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. La mentira más grande que ha dicho Satanás cuando se estaba disfrazando de una serpiente es la que le dijo a Eva. Él le dijo a Eva, no morirás. Pero Dios dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si tú te deshaces de la primera parte de este versículo, de que la paga del pecado es la muerte, tú no necesitas la última parte, la dádiva de Dios es la vida eterna. Si no hay ley, si no hay muerte por nuestros pecados, entonces ¿por qué necesitas que Jesús te dé la vida eterna? Ya tú la tienes. Y yo te podría decir o sugerir, utilizando el razonamiento de este versículo, prueba que la ley continúa vigente hoy. De hecho, Jesús dijo en Mateo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para ¿qué? Cumplir. Así que Jesús vino a buscar, como dijimos ayer, y a salvar aquello que se había perdido. Pero no solo, él no lo hizo botando a la basura los 10 mandamientos. Él vino a derramar su sangre porque en su sangre está el poder para redimir los pecados. Alabado sea el Señor. Así que su muerte en el Calvario establece que la ley de Dios continúa vigente. La ley está ahí. Pero entonces muchas personas dicen, Mario, ¿en realidad Dios te ama si Él me deja estar bajo la ley? Y la respuesta es bien simple. Dios tiene que tener reglas. El problema es que hoy en día es que nosotros vivimos en una sociedad que no quiere leyes. Yo no quisiera hablar de personas que nosotros encontramos que están cerca de nosotros, pero es increíble como algunas personas respetan la ley. Algunas personas caminan después del trabajo o hacen ejercicios, pero cuando llegan a la iglesia, no pueden caminar, no se atreven a tomar un paso por Jesús. Algunos nos queremos estacionar lo más cerca posible en la iglesia. Caminamos 5 millas, pero cuando llegamos a la iglesia no caminamos. Así que las personas anhelan lo ilícito. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el hecho es, hermano y hermana, que mientras nosotros éramos solo un pensamiento para nuestros padres, Jesús sabía que nosotros naceríamos en pecado, pero Él murió por ti como quiera. Así que Él comprueba su amor de que Él mantiene reglas, pero Él muere por nosotros para que nosotros seamos libres a través de su sangre. Entonces otras personas dicen, bueno, Mario, pero entonces si Dios es omnisciente, si Él sabe todo, y yo creo que Él lo sabe todo, entonces Dios sabía mucho antes que el hombre fuese creado que el hombre iba a pecar y que la paga del pecado era la muerte. Entonces, ¿por qué Dios nos creó como quiera si Él sabía que íbamos a pecar y ser culpables y ser castigados a la muerte? Es una buena pregunta. Isaías capítulo 53 es donde quiero llevarte en esta noche. Porque yo entiendo y quiero decirte de que Isaías 53 prueba de que nosotros íbamos a estar en mejor estado después del pecado y Cristo de lo que nosotros estábamos anteriormente. Te lo voy a probar. Isaías 53 versículo 3 nos dice lo siguiente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en él enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que lo que sea que el pecado causa en nosotros, cualquiera que sea la pena de muerte por el pecado, Jesús, por su sacrificio en el monte Calvario, nos limpia de toda maldad.
De hecho, yo creo que Él no solamente te limpia de toda maldad, pero nos pone en una posición nueva para que nosotros no solamente seamos sirvientes de Dios, pero que seamos adoptados por la fe dentro de la familia de Dios. Oh, cuando nosotros rendimos nuestras vidas a Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros no nacemos para seguir en la misma familia que estábamos. No, no, no. Pero ahora somos nacidos en la familia de Dios. Así que Jesús se torna en mi hermano mayor. Y ya yo no soy más un sirviente, pero ahora yo estoy en la familia. De hecho, mi archivo no es digno de llevarme al reino de los cielos, pero Jesús borra mi archivo completo y pone el de él en vez del mío, porque toda mi justicia es como trapos de inmundicia. Así que tengo su archivo en mis páginas en vez de los míos. Alabado sea el Señor. Entonces nos dice en Efesios 1 versículo 7, ustedes tienen que saber que hay otro regalo. Oh sí, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. No hay ninguna razón para que alguien dentro de la familia tenga que cargar sus pecados, porque nuestra redención ha sido cumplida a través de la muerte de Jesús en el Calvario. Ahora, una vez tú entiendes esto, de hecho, Jeremías 8:21 pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No habrá un medicamento para mí, para mi enfermedad? Yo tengo una enfermedad que los médicos no pueden entender, porque no es una enfermedad fisiológica, es una enfermedad en mi alma. Ha sido puesta dentro de mí a través de los genes y circunstancias. Yo en maldad he sido formado y en pecado he nacido. Se me ha dado a través de mi árbol genealógico, pero también es adquirido por cómo vivimos. Y la pregunta siempre es, ¿podemos encontrar una medicina que nos quite esta enfermedad? Y de acuerdo al libro de Hebreos, Hebreos 9, versículo 22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oh, yo te proclamo en esta noche que yo nací con el cáncer del pecado. Y yo espero que alguien que haya sobrevivido el cáncer me esté escuchando, porque yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Yo estoy agradecido de que Dios tiene poder sobre el cáncer. Yo estoy agradecido de que Dios tenía el poder sobre enfermedades físicas. Y yo sé que esos pacientes de cáncer les fascina escuchar esa palabra, remisión. Escúcheme cuidadosamente, hermano y hermana. Jesús también tiene poder sobre el pecado. Y cuando tú lo recibes en tu vida, la sangre de Cristo Jesús, hay poder en la sangre. Y la sangre de Jesús pone mis pecados en remisión. Y yo alabo a Dios por eso. ¿Qué dicen? Oh, ahora déjenme compartir con ustedes lo que la Asociación Médica Estadounidense dijo en su artículo titulado La muerte física de Jesucristo. Yo estuve sorprendido cuando vi este artículo porque estos médicos audaces raramente investigan algo de la rama religiosa porque es demasiado riesgoso para ellos. Y los médicos comenzaron a explicar lo que ellos vieron o notaron en la muerte de Jesús. Comenzaron con el Evangelio según San Lucas. Ustedes tienen que saber que el doctor Lucas, el médico, estuvo allí con Jesús desde el principio casi hasta el final. Lucas 22. La Biblia tuvo que decirnos en estos versículos que hubo ciertas señales fisiológicas de que Jesús estaba en problemas cuando él comenzó a confrontar lo que iba a pasar con él en el Calvario. Lucas 22, versículo 44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estos médicos comenzaron a explicar este fenómeno, el cual se llama hematidrosis. Y es cuando hay una hemorragia dentro de las glándulas de sudor, donde la piel se pone frágil y tierna. Y en vez de perspirar sudor por los poros, como pasa normalmente, sangre se mezcla con el sudor en los vasos sanguíneos,
Pero cuando en la cara empieza a salir gotas de sudor, no son gotas claras, sino que son gotas de sangre. Así que aún en Getsemaní, habiendo acabado con la Santa Cena, ¿ustedes se acuerdan cuando ellos compartían esa salsa que utilizaban para mojar el pan? Y hubo una mano que bajó con la mano de Cristo. ¿Te acuerdas quién era? Era un Iscariote, Judas. Él metió su pan en la salsa y los ojos de Judas se encontraron con los ojos de Jesús. Y no tenía que preguntarle nada porque él sabía, pero lo hizo como quiera. Jesús había caminado por meses, por años, confiando en estos 12. Pero uno de ellos creía que era tan sabio que él podía hacer un trato con los enemigos de Cristo. Algunos piensan que él pensó que si él ponía a Jesús en cierta situación imposible, de que Jesús tenía que demostrar su poder. Hermanos y hermanas, Jesús no necesita nuestra ayuda para ser Dios. Así que él vendió a su maestro, tomó esas monedas de plata. Así que cuando Jesús lo miró a los ojos, de hecho, se nos dice que el momento que lo dijo todo fue cuando Jesús iba a lavarle los pies a los discípulos porque no había sirviente cuando entraron al aposento alto. Se supone que hubiese uno, pero no había, y ninguno de los discípulos fue lo suficientemente humilde para lavarle los pies a nadie. Así que Jesús tomó la toalla y se arrodilló a lavarle los pies. Y ustedes se acuerdan que Pedro le dijo a Jesús, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo al Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza, lávame por todos lados. Tú puedes decir lo que sea de Pedro, pero él sabía cómo hacer ajustes cuando metía las patas. Pero algunos de nosotros somos tan orgullosos que nunca vamos a cambiar. Jesús viene ahora a los pies de Judas y toma sus pies en sus manos y se nos dice que un shock le subió por las piernas. Y allí él pudo sentir el amor de Cristo. No fue un shock eléctrico, sino fue un shock de amor. Y cuando llegó a su corazón y a su cabeza, él no sabía qué hacer. Así que él peleó. Porque si él no hubiese peleado, él se hubiese rendido y sus planes hubiesen cambiado. Porque cuando Cristo toca aún tus pies, algo cambia dentro de ti. Él tenía que pelear. Él estaba en peligro de ser salvado hasta que se levantó. Y déjenme decirle algo, y yo quiero ser claro con ustedes en esta noche. Jesús va a venir y tocar cada uno de nosotros. Él lo hará antes de que este sermón se termine. Y tú tienes que elegir. Tú puedes dejarlo que mantenga sus manos sobre ti y su toque te va a cambiar, o te puedes alejar. Y de la única manera que tú vas a poder resistirlo es levantándote y salir de su presencia. Pero si tú te quedas en donde está Jesús, yo te prometo que las cosas no van a ser igual. Jesús tiene ese poder. Así que Jesús está en el Getsemaní y los discípulos ven a Jesús y les da susto. Ellos nunca habían visto cosa igual. Las gotas de sangre en su rostro, ese rostro que ellos amaban tanto. Y ellos se preguntaban qué estaba pasando, pero como ustedes saben, no pasó tanto tiempo desde que lo vieron hasta que llegaron los guardias romanos. Y llegaron los guardias y Judas fue a darle el beso. ¡Qué beso más terrible! Ustedes saben que hay cristianos que besan así. Hay cristianos que sonríen así. Y Jesús lo dejó que lo besara. Los soldados vinieron y Pedro sacó su cuchillo. Y algunas veces Pedro hace exactamente lo que yo creo que yo hubiese hecho. Y si tú te crees que Pedro estaba apuntándole a la oreja de ese soldado, tú no conoces a Pedro. Pedro falló. Yo creo que él estaba apuntándole como por aquí. Él falló y se llevó la oreja. Y aún en medio de su prueba, Jesús toma esa oreja y la pone de vuelta. Las personas algunas veces no le prestan atención a este evento, pero aun cuando estás en contra de Jesús, aun cuando tú has venido, cuando tú has vendido tu conciencia, aun cuando vienes a arrestarlo, aun cuando vas a llevarlo a la muerte, Jesús todavía se encuentra listo para sanar.
Él siempre hace eso. Y esto fue lo que pasó. El hecho es, hermano y hermana, de que Jesús fue de un juez a otro. Él fue primero ante los jueces judíos, Anás y Caifás. Entonces lo llevaron al Sanedrín, desde la 1 de la mañana hasta que salió el sol. Él caminó de una corte a otra. Pero su boca, de su boca nunca salió ni una palabra, nos dicen. De hecho, cuando salió el sol, posiblemente él estuvo frente al Sanedrín político, donde ellos lo culpan de blasfemia una vez más. Cuando él fue sentenciado por el Sanedrín religioso, esto fue lo que hicieron. Ellos le pusieron a Jesús símbolos que representaban realeza. Entonces le pusieron una venda en sus ojos, llenaron sus bocas de saliva y le escupieron. Entonces con puños agolpearon su rostro, tratando lo imposible de desfigurarlo, porque aún con todo su poder, ellos no podían despojarle nada a Jesús. Él era más poderoso que el presumido poder del Sanedrín. Así que él ya había recibido una golpiza cuando fue al Sanedrín político y ellos lo condenaron otra vez. Ahora él va ante los jueces romanos. El primero frente a Poncio Pilato. Y él dice, no hay nada malo con él. Envíenlo a Herodes, el tetrarca de Galilea. Y este hombre dice, yo no sé qué hacer con él. Y finalmente, cuando la muchedumbre continúa gritando, y me tienen que escuchar cuidadosamente, hermano y hermana, nunca confíes en la mayoría. Tú siempre quieres saber lo que la mayoría está haciendo. Hay personas que se pasan la vida entera siguiendo a la mayoría. Todo lo que hacen ellos es verificar el viento para ver hacia dónde se está moviendo la mayoría. Hay muchos políticos que verifican el viento para ver hacia dónde está soplando el viento cuando se supone que estén siguiendo lo correcto. Pero cuando Herodes no pudo encontrar nada malo, pero las personas continuaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Hay razón para creer que el diablo estaba instigando a la muchedumbre. Demonios estaban distribuidos en ese gentío. Y ellos fueron los que precipitaron el coro. Puedes ver en tu imaginación a los demonios en medio de aquellas personas comenzando a decirle, quizás susurrándole a los oídos, crucifícalo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y hay aquí personas que reclaman conocer a Dios, que comienzan a gritar de lo que ellos escuchan en vez de lo que ellos saben. Hermanos, la maldición del pueblo de Dios no es esencialmente el diablo, porque nosotros sabemos lo que él va a hacer, pero son personas que reclaman ser el pueblo de Dios, que gritan o dicen cosas porque supuestamente las están escuchando. Así que el coro comenzó a aumentar. Y de repente, aún los líderes de la iglesia judía comenzaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y para no escuchar a las personas más, este romano cobarde dice, haz lo que quieras con él, porque yo me he lavado las manos de él. Pero llévenselo. Ahora es que comienza el problema. Hermano, los latigazos era la muerte, no era la cruz. Era la flagelación. Pero el hecho era de que esto era hecho por personas llamadas lictores. Ellos tenían un instrumento que tenía un mango con flecos de cuero que no eran de igual tamaño. En la punta de los flecos de cuero habían bolas de hierro para darle peso al látigo. Entonces también había incrustado dientes rotos de ovejas en estos flecos. Pero que para que cuando las bolas de hierro le dieran el peso, los dientes cortaban la carne. Ellos colgaban a las personas que iban a ser flageladas, lo amarraban a un pedazo de madera largo y alto y lo desnudaban completamente. Y entonces uno de los lictores tomaban su turno haciendo una V invertida en la espalda. Así que uno de ellos venía por este lado y le hacía marcas bajando por ese lado, y el otro venía por el otro lado haciéndole marcas. Ellos comenzaban desde la base del cuello hasta llegar a la parte baja de la espalda, abriéndole la piel con el látigo.
Ellos se supone que lo hicieran 39 veces, pero aún la Biblia nos dice que ellos irían más allá porque ellos querían la vida de este hombre que tenía tanto poder, porque él reclamaba ser el Hijo de Dios. Así que la segunda vez que los látigos tocaron su espalda, los dientes de oveja llegaron debajo de la piel que había sido cortada y comenzaron a entrar en los músculos. Comenzaron a extraer carne de debajo de la piel. Así que cuando ellos pasaron el látigo por segunda vez, pasándolo por las mismas heridas, la carne del Hijo de Dios estaba siendo arrancada. Y después él fue dejado en un momento cuando estaba casi muerto. Pero aquí viene, hermanos y hermanas, aquí viene el poder de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, ya lo leímos, por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, como yo amo a Jesús, porque se paró allí y los dejó que lo hicieran, porque él sabía que cada vez que ese látigo tocaba su carne, hay una fuente sin igual, llenando una represa de sangre con poder de curación, para que sin importar cuán malo sea tu pecado, cada vez que le pusieron una cicatriz en la espalda, le dieron más poder para salvarme a mí de mis pecados. Con sus llagas yo soy curado. Oh, perdóname porque te tuvieron que golpear así, Jesús. Te tuvieron que flagelar de esa manera. Pero yo estoy feliz de que soy curado por tus llagas, por las llagas que ellos pusieron en tus espaldas. Y cada vez que el diablo dice que yo no puedo llegar, yo le recuerdo de las llagas. Y yo le digo, yo soy curado por las llagas que tú pusiste en mi Jesús. Así que tú eres un imbécil por hacer lo que hiciste, porque tú llenaste una fuente y hoy yo soy salvo por su sangre y por sus llagas. Pero también ellos habían moldeado una corona de espinas, la cual tenía espinas de casi 2 pulgadas. Y se la pusieron en su cabeza y acuérdense, hermanos, que ya su piel estaba frágil y tierna porque la sangre había pasado por sus poros. Pero la empujaron en su cráneo. Y después tomaron la vara que le habían dado, la habían puesto en sus manos y con ella martillaron la corona en su cabeza. ¿Lo puedes ver? Lo que causó que estas espinas se incrustaran muy dentro de su piel. Él estaba manchado por la sangre que había salido por sus poros, por el trauma del sufrimiento en Getsemaní, pero ahora las espinas están penetrando su piel. Y después se lo llevan de este lugar y lo enrollan en unos vestidos, se burlaron, lo escupieron una vez más, lo agolpearon. Animales estaban al lado de él y mientras seguía la procesión comenzaron a hablar de su familia. Comenzaron a decir chistes acerca de su madre que reclamaba haber tenido un nacimiento siendo virgen. Yo no los puedo nombrar lo que le hubiesen llamado en su lenguaje, pero lo que ellos estaban diciendo, hermano y hermana, era que él en realidad no tenía padre. ¿Se pueden imaginar lo que Dios en el cielo pudo sentir? Le están diciendo a su hijo que él no tiene padre. Dios pudiese haber agarrado esta tierra con su mano y tirarla a la basura si quería. Pero como de tal manera amó Dios al mundo, Él dejó que todo continuara. Así que ahora, habiendo envuelto a Jesús una vez más, ponen sobre Él la cruz. Ahora, muchos argumentan acerca de cómo ocurrió esto, especialmente después de la película La Pasión, donde se ve que Cristo le ponen la cruz gigantesca sobre sus hombros. La Asociación Médica Estadounidense difiere de esto. Ellos dicen que la parte vertical de la cruz estaba ya en su sitio, pero que la parte horizontal de la cruz, que pesaba 75 a 125 libras, ellos lo pusieron, le hicieron doblarse y le pusieron este madero en su cuello y le amarraron las manos a ese madero. Déjeme decirle que si Cristo se hubiese detenido de ser humano en esos momentos, Él hubiese caminado con este madero para siempre. Él le hubiese preguntado, ¿dónde está el resto de la cruz? ¿Esto es todo lo que me vas a dar? ¿Esto es todo lo que vas a poner encima de mí? Pero Él no podía cargar la cruz siendo Dios.
Él la tuvo que cargar siendo hombre. Jesús tuvo un ministerio, hermanos, que envolvía a caminar mucho. Jesús estaba en muy buena condición física porque donde quiera que él iba, caminaba. De hecho, desde las 9 de la mañana el jueves hasta las 9 de la mañana el viernes, él no había recibido comida ni agua. Sin sustento alguno, lo único que él había recibido era golpe tras golpe tras golpe, y todo lo que usted se puede imaginar le había sucedido a él. Y este es el ser humano al cual ellos le pusieron este madero. Y su humanidad lo cargó por mucho tiempo, atestando a su condición física. Hay algunas personas, hermanos, y algunas veces me molesta. Hay algunas personas que ven a Jesús como una figura débil. No mi Jesús. Yo creo que cuando a él le pusieron el madero encima, sus músculos se brotaron. Y había trabajado con su padre como carpintero, y ellos no construían casitas de pájaro. Ellos cargaban la madera de un sitio a otro, algunas veces por más de 2 horas, solamente para llegar al lugar de su oficio. Y entonces era que construían lo que iban a construir. Así que cuando tú veías a Jesús, tú no veías a alguien que era vulnerable. De hecho, todo hombre que miraba a Jesús, si no hubiese sido porque Dios no quería que la apariencia física de Jesús lo atrajera, si no fuese porque Dios quería que nosotros no fuésemos atraídos por su apariencia física, Jesús podía haber sido tan muscular que todos los hombres iban a querer ser como él. Hubiese sido tan atractivo que toda mujer se le hubiese ido detrás por su apariencia física. Pero en Isaías nos dice, en Isaías 53 versículo 2, que no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dios no quería que quisieras a Jesús por su apariencia. Dios quiere que lo sigas por su amor. Y sin embargo, yo te puedo decir que él cargó el madero hasta que su poder humano no podía cargarlo más. Y hubo este africano. Él era como lo que decimos en mi vecindario, disculpen si ofendo a alguien, él era esos prietongos. Y yo les puedo garantizar de que si Simón se hubiese visto débil, no lo hubiesen escogido. Así que él tuvo que ser tremenda cosa. Escúchenme, hermanos. Toma un hombre de verdad experimentar sensibilidad. Si tú tienes o estás cuestionando tu género o sexo, nunca puedes llorar. Tú nunca puedes ser tocado. Tú siempre tienes que ser el más fuerte, el más macho. Pero si tú eres un hombre de verdad, si tú lloras, tú sigues siendo hombre. Los hombres verdaderos lloran. Si tú enseñas simpatía, tú sigues siendo un hombre. Así que este hombre mostró simpatía y los romanos lo escogieron y le dijeron, ven acá. Y no sé, él no se hizo voluntario. No. No tratemos de mejorar las cosas y pintarlas bonitas. Pero lo llamaron. Y Simón cargó la cruz. Y cuando la cargó, lo cambió para siempre. Tú no puedes cargar la cruz y quedarte como eres. Y hay una razón para creer que su familia completa cambió. Todo porque él cargó la cruz. Y Jesús fue llevado al lugar llamado Gólgota. Y allí toman sus vestidos y se lo arrancan de la piel, porque ya la sangre se había cimentado en sus vestidos y sus vestidos se habían pegado en su espalda. Así que ellos tuvieron que arrancarle los vestidos de su espalda y lo tiraron al piso, para que ahora el suelo, aquel suelo de Gólgota manchado con sangre, donde muchos habían muerto y su sangre ya estaba mezclada con el suelo de Gólgota. Así que no hay ninguna razón para creer que ninguna partícula de enfermedad, que todo lo que podía darle una enfermedad estaba allí en el suelo. Y lo tiraron allí y les tiraron los brazos. Cogieron esas manos, aquellas manos que habían tocado personas con fiebre y la fiebre desapareció. Aquellas manos que habían mezclado saliva con barro para ponerlo en los ojos de una persona. Y el hombre dijo, puedo ver, pero no lo veo tan claro. Y Cristo cogió y la mezcló 2 veces y se lo puso en los ojos. Y el hombre le dijo, ahora sí que veo claro. Aquellas manos que habían llegado a un funeral, ¿se acuerdan?
cuando la viuda trajo a su niño y Cristo con la muchedumbre se encontraron con ellos, habían dos tipos de personas en aquella muchedumbre. Algunos de ellos a un lado estaban dolidos por la tristeza de la muerte. Y de repente los sonidos se mezclan y Jesús detuvo todos los sonidos. Y esas mismas manos se le acercaron y le dijeron: Señora, déjeme encargarme de esto. Él toca a ese niño muerto y se levanta, y cuando lo hace, la muchedumbre ahora a coro gritan lo mismo, porque el funeral se había tornado en una festividad. Y todos estaban cantando alabanzas a Cristo juntos. Esas manos ahora están estiradas. Hay razones para creer que los romanos tenían médicos para encontrar la posición en donde clavar las manos. No fue, de acuerdo a la asociación médica, en la palma de la mano que lo clavaron. Y hermano, yo no tengo ningún problema, no importa dónde le pusieron el clavo, lo que importa es que él murió. Y fue en esta parte, fue en esta parte, dicen los médicos romanos, que encontraban un lugar donde el nervio medio estaba. El nervio medio, cuando se toca y es traumado, emite una quemazón que sube por el brazo y llega al pecho. Y lo pusieron allí. Un clavo de 5 a 7 pulgadas de corte cuadrado, y lo martillaron al lado del nervio medio. Y si cortaban el nervio medio, la mano era forzada a una parálisis. Y se ponía como una garra. Así que puede ser que la mano de Jesús, con el nervio medio cortado, fue paralizada como una garra de esta manera, pero allí lo estiraron y después tomaron sus pies y lo pusieron uno encima del otro y martillaron ese clavo en un nervio en los pies. Y después levantaron aquella cruz y la dejaron caer en su sitio. Y allí estaba. Los doctores dicen que al estar colgando de esa cruz, los insectos pudieron encontrar las cicatrices abiertas y empezaron a comer o a masticar en ellas. Los insectos llegaron a sus ojos y comenzaron a morder sus cicatrices. Jesús pudo sentir el dolor de los insectos que él había creado con sus propias manos, mordiéndole su propia carne, pero él no podía sacudírselos de encima. De hecho, cuando él le ofrecieron un analgésico de vino y vinagre, él no lo tomó porque él sabía que si él no tomaba de la copa de sufrimiento, él no podía salvar a Mario Torres. Así que él no aceptó medicina para el dolor porque él tenía que salvarme. Ahora déjeme apurarme un poco porque aquí viene la parte más interesante. Muchas cosas se han dicho acerca de la manera que él murió, pero aquí está lo que yo creo que sucedió. Una de las cosas que sucedieron era que cuando él estaba colgando de la cruz con sus piernas entrelazadas, con todo su peso en sus manos, sí, su diafragma estaba alzado, y el problema con la respiración era de que él no podía exhalar fácilmente. Así que su respiración era corta. Y para poder exhalar, tú tienes que empujar. De hecho, muchas personas murieron en la cruz porque no podían exhalar. Así que ellos se asfixiaron. Asfixiados porque no podían respirar. Así que, y si quería decir algo desde la cruz, él tenía que empujarse. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en sus últimos momentos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y a las 3 de la tarde, en un viernes muy oscuro, su cabeza cayó
que los soldados romanos vinieron a partirle las piernas para asegurarse de que estaba muerto, y ellos pudieron ver de que sí estaba muerto. Y una lanza fue metida en su costado y sangre y agua salieron de allí. Y esto es lo que los doctores de la Asociación Médica dicen. Puede ser que haya sido un shock hipovolémico, lo que significa que tú no tienes suficiente sangre. ¡Sangre! No había suficiente sangre y tu corazón está tratando de encontrar la sangre suficiente para que pueda pompear. Y es un tipo, o quizás es un tipo de arritmia, un tipo de ritmo cardíaco anormal, lo cual es la reacción del corazón tratando de salvarte. Así que uno de los dos, o le está teniendo un shock hipovolémico o una asfixia de agotamiento. Pero la sangre y el agua quiere decir que hubo un evento instantáneo de intervención que le causó que él muriera de 3 a 6 horas en vez de los días que se pudo haber quedado allí colgando. Pero los líderes judíos querían bajarlo de la cruz lo más rápido posible porque el sábado estaba cayendo. Así que muchos médicos creen que pudo haber sido una ruptura en el corazón. Una ruptura de corazón, lo que pudo mezclarse con los líquidos de los pulmones y puede ser que hayan metido, se hayan metido en el saco pericárdico, o lo que el mismo corazón produjo agua por su trauma. Y cuando esa lanza entró, sangre y agua salieron, significando que había sido su corazón lo que se había quebrantado por ti. Que si yo hubiese sido Dios y yo hubiese visto a mi hijo, a mi gordo, en una silla eléctrica, en una cámara de gas, tirado en una camilla donde tú le tenías que inyectar un veneno por sus venas para matarlo. Si yo tengo el poder para salvarlo, aun si tú te ibas a morir, yo voy a salvar a mi hijo. Porque así es que yo amo a mi hijo. Si una de mis hijas está a punto de ser ejecutada, aun si tú tienes que morir, yo salvaría a mi hija porque es mi hija. Pero Dios te amó tanto que Dios y todos los ángeles santos se pusieron mantos de oscuridad, se nos dice. Y en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. Él no vino para bajar a Jesús de la cruz. Él tenía que morir en mi lugar. Así que Dios no vino para bajarlo de la cruz, sino que para estar con su hijo mientras él moría en mi lugar. Porque era la intención de Dios de que yo también muriera. Escúchenme cuidadosamente la razón por la cual Dios me llamó a predicarle durante esta semana, es para que nosotros tengamos otra oportunidad de nosotros hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y yo quiero que el sacrificio de Jesús toque tu corazón en estos momentos. Yo quiero que tú escuches a Rafa cantar en estos momentos y que pienses en el inmenso sacrificio que hizo Dios por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué más pudo hacer Dios para demostrarte cuánto te ama? Con tal sacrificio y amor que te ha demostrado, lo único que Él te pide es que le des su vida, tu vida, que lo sigas, porque lo único que te está ofreciendo es la vida eterna. Escucha y toma una decisión por Jesús en esta noche. La ciudad fue Jerusalén mucho tiempo atrás. La gente le llamaron Cristo. Su crimen fue el amor que él mostró. El culpable soy yo. Por mi causa
sufrió el dolor, su vida dio cuando mi corona él llevó. Que solo él pudo dar, y yo lo hice llorar. Él me enseñó a vivir, y yo lo enseñé a morir. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor, su vida dio cuando mi corona él llevó. Pudo haber llamado a su padre y haber dicho: pasa de mí, esta copa pásala de mí. Pudo haber dicho: no soy culpable de pecado que nunca cometí. Nunca lo cometí. Por las puertas de la ciudad él salió, y al monte él subió, y clavado en aquella cruenta cruz, exclamó: consumado es, el culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor, su vida dio cuando mi corona él llevó. El culpable fuiste tú, por tu causa sufrió el dolor, su vida dio cuando tu corona él llevó. En esta noche, cuán agradecido o agradecida estás por lo que Jesús hizo por ti. Él llevó tu corona. ¿Estás agradecido o agradecida por el sacrificio que hizo ese viernes? ¿Has hecho a Jesús tu Señor y Salvador? Jesús vino a esta tierra para que puedas vivir para toda una eternidad. Y Él ha declarado: he aquí que en las palmas de mis manos
te tengo esculpida o esculpido. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Tú eres mío, dice Jesús. Y en pensamiento de Jesús hacia nosotros me hace decir a mí mismo, Señor, gracias por amarme de esa manera. Gracias por tu sacrificio en la cruz en ese Viernes Santo. ¿Qué tal tu hermano y hermana que me escuchas? ¿Te has entregado a aquel que te ha amado aún si le tocaba morir por ti? Sí, la corona que tú merecías, Él la llevó. ¿Desea hacerte hijo e hija de Él en estos momentos? ¿Es o ha sido tu deseo en esta semana? Quizás antes de esta semana tú has estado contemplando darle tu vida a Jesús a través del bautismo. Y si tú no la has expresado anteriormente, pero tú sientes en tu corazón que debes entregar tu vida a Jesús a través del bautismo, tú quieres un nuevo comienzo con Jesús en tu vida, ha llegado tu hora. Tú quieres estar con Él cuando Él regrese. Y yo te pregunto, como lo hicieron los discípulos en el libro de los Hechos, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No demores más tu decisión para un momento más conveniente. Eso me dicen muchos o muchas, pero el problema es que tú nunca sabes si el momento va a llegar. ¿Le darías tu corazón a Jesús ahora mismo? ¿Deseas que tus pecados sean borrados? ¿Deseas lavar tus pecados? ¿Quisieras comenzar completamente, como decimos nosotros, borrón y cuenta nueva? Ese es tu deseo de entregarle tu vida a Jesús, quizás por primera vez. Es tu deseo regresar a los caminos del Señor. Si ese es tu deseo, ahí en donde estás, en el Zoom o en Facebook, en donde quiera, busca el chat y pon comenzar de nuevo. En estos momentos, si tú quieres bautizarte, no has tomado esa decisión todavía en esta semana, has estado posponiéndola por algún motivo, razón o circunstancia, pero hoy Jesús ha tocado tu corazón. Hoy aquel que llevó tu corona te está llamando. Y tú quieres escribir en Zoom o en Facebook, comenzar de nuevo. Esto es entre tú y Jesús. Tú quieres bautizarte por primera vez, o tú eras parte del pueblo de Dios, pero tu vida no es lo que sabes que debe ser y tú quieres comenzar una vez más. Solamente escribe comenzar de nuevo. Hazlo en estos momentos, no te detengas. Dale tu vida a Jesús ahora mismo. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Jesús te está llamando y tú lo sabes. Tú quieres darle tu vida en estos momentos. Escríbelo. Comenzar de nuevo. Mientras nosotros oramos puedes hacerlo, pero escríbelo ahora mismo. Declárale al universo entero de que tú eres hijo o hija de Jesucristo. Vamos a orar. Amante Dios, gracias te doy, Señor, porque mi corona tú llevaste. Lo que has hecho por mí, Señor, es inigualable. Nadie en este mundo ha puesto su vida por mi vida, pero tú sí. Y hoy, Señor, tú has llamado a tus hijos e hijas. Las has llamado, Señor, la estás llamando en estos momentos. Muchos están titubeando, muchos están temerosos, pero ahora, Señor, tu Espíritu Santo está trabajando con ellos. Señor, que lo escriban. Comenzar un nuevo comienzo, Señor, que lo escriban en estos momentos. Tú quieres comenzar de nuevo. Pero ahora, Señor, no lo vamos a hacer solos. No lo vamos a hacer solas. Ahora, Señor, estamos caminando con Jesús. Estamos viéndolo cara a cara. Gracias, Señor,
por todas las decisiones que se están haciendo en estos momentos, Señor. Mañana sí va a haber bautismo. Quizás mañana nosotros nos podamos unir a esas personas que se están bautizando. Lo único que tienen que hacer, Señor, es llamar y decirle a los pastores, ya es tiempo de yo comenzar de nuevo. Yo quiero bautizarme mañana. Y si ese eres tú, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Así que en estos momentos, Señor, yo pongo las vidas de cada uno que esté en el valle de la decisión en estos momentos para que tú, Señor, tomes esa vida y que le des fuerza, le des valentía, le des la voluntad que se requiere para tomar una decisión, Señor. Estamos en los últimos días y queremos llegar. Así que, Padre, ve con aquellos, Señor, sella esa decisión de los que han tomado la decisión, pero aquellos que están en el valle de la decisión, es más, Señor, no los dejes dormir. Agítale el corazón y no los dejes dormir, Señor. Porque hoy es su momento de salvación. Así que, Señor, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por lo que has hecho. Y sobre todo, gracias por lo que has hecho por mí y por todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, acuérdense que estas son nuestras líneas, están abiertas. Acuérdense también que mañana terminamos a las 4 de la tarde, no a las 7:30. Mañana terminamos a las 4 de la tarde. Pero como siempre, pueden llamar a las líneas, pueden comunicarse, los pastores están esperando por ustedes. Como siempre, inviten a su vecino, a su vecina, a sus familiares, inviten a las personas a que estén con ustedes y vengan a adorar a Jesús mañana por la tarde y también mañana por la mañana en nuestras iglesias. Dios me los bendiga. Nos vemos entonces mañana a las 4 de la tarde.